Bueno, vamos con la tercera parte, ¿vale? Esto es la tercera parte de biofísica y en esta tercera parte hablamos de suma y resta de vectores. Bueno, por ahora de suma de vectores, ¿vale? Entonces tenemos aquí un eje, como siempre, ¿vale? Con tres vectores. El VA, que sería este, mide 2 de la X, 2 y 1 de la Y. El VB mide 1, 1, con lo cual 1, 1 sería este vector de aquí. Y el VC mide 3, 2. 3 de la X, siempre empezamos por la X, 2 de la Y. Y sería este. Vale, para sumar los vectores tenemos que hacer coincidir el origen del primer vector con la parte final del segundo vector. ¿Vale? El origen del primer vector con la parte final, el origen del vector con la parte final del segundo vector. También se puede unir los dos orígenes. Podemos poner A y B uniendo los dos orígenes o podríamos hacerlo así. Esta sería A con su origen y nos dice, hacemos coincidir el origen del primer vector, que sería este, A, con la parte final del segundo vector, que sería tal que así. Esto es lo que nos dice la definición, ¿vale? Vale, y este restante sería C, ¿vale? Podríamos hacerlo de ambas formas, así, y este restante sería C, o uniendo los dos orígenes, ¿vale? Entonces aquí nos está diciendo que A más B es igual a B más A. ¿Y qué quiere decir que A más B es igual a B más A? Pues esto es la propiedad conmutativa. Lo que quiere decir es que 1 más 3 son 4, pero que 3 más 1 también son 4, ¿vale? Seguimos. Vale, seguimos. Entonces, pasamos a la resta de vectores. La resta de vectores nos dice que el vector L, por ejemplo, ¿vale? Aquí le faltaría la flechita del vector, se la vamos a poner. Bueno, luego se la pongo, ¿vale? Que el vector L es igual a A menos B. Aquí lo que nos dice es que el vector L es igual a A más menos B. ¿Por qué A más menos B? Porque lo que nos dice es que un vector, el que sea, en este caso L, es igual a la suma de sus dos vectores. Por eso es que estamos sumando, pero en este caso tenemos que poner menos B porque aquí es resta. Entonces, esto es la suma de sus dos vectores, solo que en este caso, en vez de ser A más B, es A, la suma de menos B. Lo ponemos así entre paréntesis. Para quitar este más por menos, recordamos que más por menos es menos. Recordamos, ¿vale? Entonces aquí sería vector y vector. Bien. Entonces, aquí, como es menos b, invertimos el vector y cambiamos su sentido. Lo vemos aquí. Este sería el vector A y este sería el vector B. Este es el vector A, pero como es menos b, lo que hacemos es cambiamos su sentido, ¿vale? Entonces, al ser menos b, es el sentido contrario. Ya no sería para arriba, sería para abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo mismo que antes. Sumamos uniendo el origen de A y el final de B. A y B, ¿vale?
origen de A y final de B. Aquí lo que nos dice es que A menos B no es igual a B menos A. Lo recordamos, para que el vector sea igual, tendría que estar en el mismo sentido. O sea, este vector es igual, este vector es igual, este vector es igual. Pero este y este son diferentes, ¿vale? Tiene que tener la misma dimensión, el mismo sentido y ir exactamente igual. Los componentes de un vector en un referencial 2D. Aquí nos dice que grandeza, módulo, intensidad y norma es lo mismo. Y esto es pregunta de examen, ¿vale? Grandeza, módulo, intensidad y norma es lo mismo. Son características que definen a un vector, la grandeza, la dirección y el sentido. Pregunta de examen también. Los componentes de un vector sumado resultan en vector. Cualquier vector es siempre la suma vectorial de sus componentes. Rx igual a Ri. Ri más Rx es igual al vector R. ¿Vale? Siempre me falta poner las flechitas para así saber qué es un vector. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues muy fácil. Este es el eje Y, este es el eje X. Aquí tenemos un ángulo recto. Si bajamos pi, 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 vemos que tenemos un triángulo rectángulo. El lado que está siempre contrario al ángulo recto, en este caso este, sería la hipotenusa. Este es el lado C1 y este es el lado C2. Cualquier vector y sus componentes forman siempre un triángulo rectángulo. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Es cierto? Sí, cualquier vector y sus componentes, un vector y su componente forma un triángulo rectángulo. Este vector y sus componentes, si vamos para aquí, ping, 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 con el componente de la y, también formarían, si os fijáis, un triángulo rectángulo. Y nos dice que siempre forman, sería así, verdadero. El cuadrado de la hipotenusa es siempre igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto es fácil, lo pueden preguntar en pregunta de examen, porque esta es la fórmula que nos tenemos que aprender. La hipotenusa, que es este lado al cuadrado, es igual a C1 más C2 al cuadrado, a C1 más C2 al cuadrado. Esta es la fórmula de la hipotenusa. Y la hipotenusa es el ángulo contrario que se opone al ángulo recto. El complemento al cuadrado es el complemento R al cuadrado. El complemento son estas rayitas. Cuando hablamos de complementos le ponemos estas dos rayitas. Y aquí nos está diciendo que el complemento de este vector R al cuadrado es el complemento R al cuadrado. R al cuadrado, o sea, esto que es el vector R o H porque es la hipotenusa, R al cuadrado nos está diciendo que es igual a C2 al cuadrado y C1 al cuadrado. C1 es del vector X. C2, ¿vale? Es del vector Y. ¿Por qué del vector Y? Porque si nosotros hacemos esto, el vector que tenemos aquí sería este. Y este es XY, ¿vale? Y este sería XX. O lo que es lo mismo, si este vector es R, este sería el RX y este sería el RY. Así mejor para que no os liéis. Vale, entonces aquí lo que nos está diciendo es que R al cuadrado, que recordamos que era la línea grande hipotenusa, es igual a Rx y a Ri al cuadrado. O sea, esta fórmula es lo mismo
que esto nos dice que r al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual que rx, que es de 1, y que ri, que es de 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Conclusiones. Importante. Las tres funciones de seno, coseno y tangente, que nos las tenemos que aprender porque nos valen para hacer los ejercicios y porque nos las pueden preguntar en pregunta tipo test de examen. Imaginaros que os ponen el seno de teta, que se llama este cero raro, es igual al cateto adyacente partido por hipotenusa. Pues sería falso, porque el seno de teta es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de teta es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente de teta es igual al seno entre coseno. Nos tenemos que aprender que seno va con cateto opuesto y que coseno va con cateto adyacente. El cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado y no es la hipotenusa. Y el cateto opuesto, el lado que está frente del ángulo dado. Vale, vamos a verlo aquí. Tenemos este triángulo, ¿vale? El ángulo dado sería este. Imaginaros que os dicen que esto es 30 grados, ¿vale? Y nos dice cateto adyacente, lado que está junto al ángulo dado. Junto al ángulo dado es este, ese que está más pegadito y que no es la hipotenusa. Este ya no puede ser porque es la hipotenusa, ¿lo veis? Este es la hipotenusa, con lo cual este sería el lado o cateto adyacente. Y el cateto opuesto nos dice que es el lado que está enfrente del ángulo dado. O sea, sería este. Este sería el lado contrario, con lo cual este es el cateto adyacente y este es cateto opuesto. Seguimos. ¿Qué rollo parece esto? Ningún rollo. Tenemos aquí un eje, el Y y el X. Tenemos el vector R, que le llamamos hipotenusa, el ángulo recto C1 y C2 y el eje X. Y aquí nos está diciendo que el coseno es igual a Rx partido de R igual a cateto adyacente de hipotenusa. Si os fijáis, el coseno es igual a cateto adyacente y como el cateto adyacente dijimos que es el ángulo que está al lado, este es el ángulo que nos dan. El cateto adyacente dijimos que era el lado que está al lado, ¿vale? Al lado de, lo vamos a ver aquí. Este es el ángulo que nos dan. Este es R, este es R, X y este es R. Y, vale, pues nos están diciendo aquí que el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que esta es la fórmula. El cateto adyacente habíamos visto que es el ángulo que está al lado del ángulo que nos dan, que es este, o sea, sería esto, Rx, que lo tenemos aquí, partido de R, que es la hipotenusa. ¿Veis? Es la misma fórmula. Si despejamos R, que sería esto, si la despejamos, el coseno es como está dividiendo, pasa a multiplicar. Es decir, esta R pasaría aquí, ¿vale? Porque si despejamos esta que está aquí dividiendo, todo lo que divide y pasa para el otro lado, pasa a multiplicar. Entonces, R porque está dividiendo aquí, coseno de teta es igual a Rx. Nos está diciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces yo puse aquí estas flechitas porque esto es igual a esto. Y Rx es igual a C1, que ya lo tenemos aquí. Lo mismo con el seno, lo mismo, exactamente igual. Seno es igual a Ri
entre R, porque RI es este y R es este. Lo miramos también aquí. Esta es la hipotenusa, ¿vale? Esta es R o hipotenusa y esta es RI, que sería este lado, RI, con lo cual, si este lado es RI, este lado, que es idéntico en tamaño y todo, también es RI. Partido de R. Entonces nos está diciendo que el seno es igual a RI, que es este lado, partido de R, que es este lado, ¿vale? Y entonces, si despejamos, nos da que R por seno, porque aquí está la R dividiendo, con lo cual pasa multiplicando, es igual a RI, que aquí le faltaría la rayita, que viene siendo igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que es cateto opuesto entre hipotenusa, es la fórmula de seno. O sea, nos está diciendo lo mismo de otra manera, ¿vale? Cateto opuesto, recordamos que es el ángulo que nos dan, el que tenemos pegado al ángulo que nos dan, que no es la hipotenusa, o sea, esta es la hipotenusa, este es el que está pegado, este sería el cateto adyacente, con lo cual el opuesto sería este. ¿Sí? Venga, seguimos. Vale, coseno de teta nos dice entonces que es Rx más Ri igual a R por coseno de teta más R por seno de teta, que viene siendo lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora, pero todo junto puesto. Con lo cual, si lo ponemos todo al cuadrado, que es como lo de hipotenusa al cuadrado igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, pues lo mismo, R2 al cuadrado más RI al cuadrado es lo mismo que todo esto que es el C1 más todo esto que es el C2. Si es AB al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, sería igual a R al cuadrado más coseno al cuadrado y seno al cuadrado. Y esto es la regla, la fórmula fundamental de la trigonometría. Fórmula fundamental de la trigonometría. Aquí es fórmula fundamental de la trigonometría, que la fórmula fundamental de la trigonometría lo que nos dice es que coseno al cuadrado de teta es 1 y seno al cuadrado de teta es 0, con lo cual 1 más 0 es igual a 1. Entonces, la fórmula fundamental de la trigonometría nos dice que esto da igual a 1, que si hacemos el r al cuadrado más la hipotenusa al cuadrado por esto, nos da igual a 1. Vale, ¿cómo sacamos el coseno de teta con la calculadora? Vamos a la calculadora, la encendemos y ponemos cos, que lo pone cos 0, igual y ya nos da el 1. Y luego ponemos sen 0, igual y ya nos da el 0. Bueno, pues hasta entonces seguimos con esto. Ahora ya pasaríamos a el eje y a las proyecciones. En cuanto prepare la clase, la grabo y la mando. Hasta pronto.